Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio que forma parte del área de formación continua que depende de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, secretaría que dirige Javier Campo. Es un gusto para nosotras, para Verónica y para mí, que somos las que estamos trabajando en el área al momento, estar aquí junto a Pablo Rey, a quien agradecemos muchísimo que se haya predispuesto para este encuentro. Es una iniciativa dentro de otras a partir de las cuales estamos intentando justamente encontrarnos, compartir trayectorias, pensar otras formas de pensar las disciplinas artísticas, el trabajo en el arte y en la cultura, en los distintos momentos. Así que en ese sentido agradecemos muchísimo a Pablo, que tiene una experiencia muy fructífera, muy rica para compartir, y que seguramente nos va a resultar muy inspiradora por aquí. Así que gracias, Pablo, en nombre de Bueno, Verónica, y de Javier y de toda la facultad. bueno, buenísimo, gracias por la invitación. Siempre está bueno repasar, a mí me sirve contar un poco lo que hacemos, me sirve para repasar. Este año cumplimos el que viene 20 años, así que es un caminito largo que en algún momento vamos a tener que organizarlo de hecho tenemos pensado hacer alguna movida, algo el próximo año, así que Bueno, cuando vos hago decís una yo breve arranco. presentación, si Dale. quieren. Pablo es fundador y coordinador actual de la Asociación Civil Rumbo Sur. Desde allí se dedica a la investigación, registro y difusión de nuestro patrimonio cultural y social en múltiples soportes, en los que vuelca su experiencia profesional en diseño, fotografía, video, creación y gestión de proyectos. Produjo El Etnógrafo, la serie de pueblos originarios para Canal Encuentro y La Pasarela, también la serie Médicos del Fin del Mundo y el largometraje documental Un lugar en el tiempo. Como diseñador gráfico tiene una vasta trayectoria en el mundo editorial, por distintas editoriales como Atlántida, Sudamericana, Planeta, Alfaguara, Manantial, entre otras, y como director de arte y director creativo en el campo de la publicidad también ha trabajado para distintas empresas como Telefónica, Páginas Doradas, Walt Disney, Discovery Kids, L'Oreal, la Fundación Favaloro. Bueno, Pablo, es todo tuyo el espacio y muchas gracias. Bueno, espero aprovecharlo bien. Gracias por la invitación. Bueno, nada, quizás lo primero es complementar algo de la presentación que hiciste. Algo habíamos hablado, Emilia, justo antes de que se sume la gente, que en este contexto en el que estamos viviendo, que realmente quizás todo tira un poco para abajo, parece, como tengo 51, es un contexto un tanto repetido en el tiempo, no solo para mí, para muchos de los que estamos y vivimos en Argentina, pero que bueno, que tiene mucho vínculo con nuestra asociación. Mira, yo hice la secundaria con la vuelta a la democracia, y muchos de esos amigos son los que después, muchos años después, constituimos la ONG. Empecé trabajando en el mundo editorial y de repente estaba durante unos meses produciendo 10 libros por mes, y 2 meses después estaba vendiendo esos libros en una motito. Nunca pensé en hacer publicidad, pasé a la publicidad porque se cayó el otro negocio, que el negocio editorial necesita estabilidad. Bueno, cuestión que todos esos avatares, en definitiva, parecería que por momentos puede limar muy de fondo, muy de raíz, eso que se llama vocación o qué es lo que a uno le apasiona. Y creo que en algún sentido, nada, de eso se trata. Tanto para la asociación civil, que es una organización sin fines de lucro, el móvil más fuerte es la pasión por eso, por los cuales te reunís, esto de investigar, relevar y difundir nuestra identidad. Es eso lo que nos reunió. Y llamativamente fue lo que tuvo más fuerza que amilanarnos, porque nosotros tuvimos forma en el 2001. O sea, en plena crisis del 2001, entendimos que era el mejor momento para formalizar eso que ya veníamos haciendo hace unos años atrás. Un grupo de amigos, trabajadores sociales, gente dedicada a la educación, algunos al audiovisual, otros a la fotografía,
veníamos compartiendo actividades, haciendo algunas cosas en torno a aquello que nos preocupaba, discusiones, muchas de café, perdimos mucho tiempo discutiendo. Hacíamos una agenda que llamaba Agenda La Grieta, que estaba llena de frases y la vendíamos para hacernos unos manguitos. Bueno, en definitiva, cuando quisimos formalizarlo, nos pareció, de hecho, el mejor momento. ¿Por qué? Porque, nada, todo tiraba un poco para abajo, todo estaba mal, la gente no tenía chance de reunirse en torno a proyectos culturales, de los que se conocían hasta el momento, vaya, con dinero, básicamente. Y fue el momento de las asambleas, fue el momento del encuentro de los vecinos, o sea que no fuimos los únicos en pensarlo. Bueno, es algo que voy a retrotraer después cuando lleguemos al hoy, porque la realidad, hoy no estamos, por suerte, en esas condiciones, esperemos que la cosa se resuelva pronto. Sin embargo, tanto en la actividad privada, como me refiero a la actividad rentada, como a las actividades ad honorem, nunca hay que perder de vista eso a lo cual nos dedicamos y nos apasiona. En Rumbo Sur, un poco todos los que formamos parte logramos mixturar esta cosa de hacer lo que nos gusta y en algún momento hasta cobrar por hacerlo. Todos tenemos alguna actividad en paralelo, es una asociación que ha ido cambiando el grupo de personas sobre la que fue construyendo y trabajando, pero en los últimos 10, 12 años se formó un núcleo muy fuerte, muy único, de gente que siempre es la misma que se repite. Entonces, un poco quería contarles ese aprendizaje como asociación civil que tiene mucho que ver en relaciones a otro tipo de experiencias que tuve más laborales, ¿no? Como, no sé, una productora de cine con Ulises Rosell, Fortunato Films, el trabajo en una editorial, el trabajo en una agencia de publicidad. En definitiva, hay como vasos comunicantes entre ambas experiencias. Bueno, a priori una primera explicación de la asociación. Bien dijiste que el tema que nos interesa y nos preocupa es el tema de la identidad, el tema del patrimonio. Encontramos una manera, que era esto de tratar de investigar, de acercarnos a las raíces de las cosas que más nos gustaban. Hay algo ahí de etnográfico, si se quiere, en cada uno de los trabajos que hacemos. Hay mucho de curiosidad y hay mucho de aproximarse desde la capacidad que cada uno de la asociación tiene. Lo primero que empezamos a hacer es un trabajo de medio ambiente. Empezamos con un trabajo acercándonos a Fundación Vida Silvestre, a hacer un relevamiento de cómo trabajaban el tema de los huemules en aislamiento. O sea, había que viajar, había que meterse en un parque nacional. Bueno, esa primera experiencia nos voló la cabeza, nos encantó, la pasamos bárbaro, pero nos dio el primer aprendizaje, que era, nuestro grupo no tenía formalidad. ¿Qué significa con eso? Habíamos armado una asociación civil, tenía los papeles, pero no estaba al día, no estaba en regla. Entonces, cuando fuimos a un área de fauna, de nación, cuando nos presentábamos ante una institución, estábamos medio mancos. Quiere decir que todos valoraban en los que nos habíamos metido, pero nos faltaba cierta cosa de formalidad. Bueno, exactamente lo mismo que nos pasa cuando armamos un estudio de diseño, cuando armamos una productora, que no alcanza con el solo hecho de tener ganas, sino como que hay que mostrar cierta estructura, cierto marco que dé certezas y seguridades a terceros. Bueno, eso fue uno de los primeros grandes aprendizajes que tuvimos. ¿Por qué? Porque teníamos en manos proyectos muy atractivos, muy lindos, muy potentes, sin embargo nos frustrábamos una y otra vez cada vez que queríamos buscar financiación o queríamos vincularlos con alguna empresa que nos abra puertas. Muchas veces no se trataba de dinero, muchas veces era un tema de logística, o que nos reciban, o que nos permitan hacer. Bien, eso generó una discusión interna bastante fuerte como asociación, en la que decidimos darle un poco del matiz profesional que todos teníamos. Básicamente empezamos ahí a trabajar por proyectos, por equipos específicos, o sea, si bien todos pertenecemos a la asociación, nos reunimos en torno a un proyecto. Quiere decir que si la asociación somos 8 personas y rondan como adherentes o colaboradores otras 10, en un proyecto probablemente trabajen 3, 4,
7, depende de la magnitud, pero nos concentramos en cada uno de esos proyectos. Esa modalidad nos permitió empezar a hacer, por un lado, bueno, empezamos a cuidar esa forma y empezamos a ser también bastante efectivos en la manera. ¿Por qué? Porque las mega reuniones iban en detrimento de los resultados, empezamos a armar equipos más chicos y empezaron a aparecer experiencias bastante más fructíferas sobre las que se empezó a construir realmente la asociación. Léase, de los 20 años que tenemos de recorrido, la asociación civil empezó realmente a funcionar bien en los últimos 10, 11 años. No es que antes no hicimos nada, pero antes lo hicimos bastante mal, o sea, bastante voluntarista y desorganizados. Entonces, bueno, aquí quizás para nosotros fue una primera experiencia, ¿no? Que es, fondo y forma son importantes, las dos cosas son importantes. Tomarlo profesionalmente, cada uno de los trabajos, era muy importante porque claramente era lo que nos abría puertas. Bien. ¿Cuáles son las áreas sobre las que trabajamos en la asociación? Yo no sé si los que están acá escuchando navegaron algo de Rumbo Sur. Si te parece, comparto pantalla y pegamos una mirada. Una mirada, dale. Dale. Yo voy a ir hablando encima, porque para contar lo que ven están ustedes, que pueden ya visitarlo. Pero básicamente, un poco lo que quiero que vean es que la estructura que tiene la web responde un poco a los equipos de trabajo sobre los que trabajamos. Valga la redundancia. La primera experiencia, quizás la más fuerte que tuvimos, tuvo esta mixtura de tener una pata, si se quiere, económica y una pata social. Es uno de los proyectos sobre lo que después me gustaría ampliar, pero tiene que ver con una presentación que nos hicimos a Canal Encuentro para pueblos originarios. Había un llamado a licitación de Canal Encuentro en el año 2008, donde había una convocatoria bastante fuerte de insumos culturales o comunicacionales, bueno, y nos presentamos. Entonces ahí se dio una mezcla bastante especial que tenía que ver con una actividad profesional con una actividad de la asociación civil. Eso generó una de las áreas de trabajo que es pueblos originarios. Bien, en pueblos originarios participan, en ese área de trabajo participan múltiples personas. Voy a ir explicando esto para que entiendan esto de las áreas y cómo trabajamos. Ahí figura colección etnográfica. Eso es una editorial. Eso publica libros. Entonces ahí trabajan antropólogos, diseñadores gráficos, correctores de estilo, tiene un área de referato, o sea que hay terceras personas que leen esos textos. Bien. El etnógrafo es una película, o sea que ahí hubo una productora de cine vinculada a la asociación civil, que ya lo van a ver cuando sigamos avanzando, tiene un vaso comunicante bastante fuerte, que es, excepto Ulises, que es el director, todos los demás somos de Rumbo Sur. Y eso se repitió en otras experiencias. Radio Encuentros es una plataforma de contenidos radiales indígenas. Básicamente, entonces, es una web en la que trabajan periodistas, hay contenidos, hay gente que se dedica a la edición de audio nada más, no a la típica de cine. Bueno, la serie Pueblos Originarios concentra esto de Canal Encuentro. Ultratierra es un producto editorial que son diarios de viaje, y Viaje al Chaco Central es un proyecto fotográfico y de divulgación, que trae consigo charlas y un montón de cosas. Bueno, esa es una de las áreas que tiene la asociación civil. Concretamente, hay gente que trabaja en pueblos originarios y que jamás trabajó en ningún otro proyecto de la asociación. ¿Con esto qué quiero decir? Que si yo lo vinculo al área de lo profesional, muchas veces un error que se comete, he trabajado en estudio de diseño, en agencia de publicidad, en editoriales, en un montón de laburos privados, es que porque formamos parte tenemos que trabajar todos. Y la realidad es que nosotros, en nuestra experiencia, una de las cosas que aprendimos es que hay un expertise y tienen que trabajar los que estén más cercanos a esa experiencia y los que más puedan aportar. ¿Por qué?
Porque si justamente una de las cosas que siempre nos acontece es que tenemos pocos recursos, la manera de maximizar los recursos es que las personas específicas tengan y dispongan de la mayor cantidad de recursos posibles para poder hacer el cometido. Entonces, muchas veces, porque tal es buena onda, se acercó, puso el hombro, lo haces participar, y lo que está haciendo es quitar recursos en un área bastante sensible cuando no tenés dinero para completar todos los ítems. Bien. Vulnerabilidad social es otra de las áreas con la que trabajamos. Acá es bastante similar, por eso empecé por estas dos. Tanto pueblos originarios como vulnerabilidad social es identidad, es patrimonio, pero tiene una pata social muy fuerte. O sea, pueblos originarios estamos hablando de una población marginal. Marginal en tanto que es el margen de los derechos que debería asegurar el Estado, es el margen del acceso a los derechos que se corresponden asegurados en nuestra Constitución y, bueno, te diría que internacionalmente. En el caso de la vulnerabilidad social es exactamente lo mismo. Nosotros acá, y entonces empiezo a contar un poco otra de las patas que tenemos, es que nuestra asociación básicamente muchos somos técnicos, o sea, tenemos conocimientos de diseño, de fotografía, de cine. Bueno, para los que vivimos varias crisis, hemos aprendido a trabajar de todo para no morirnos de hambre y eso nos ha dotado de múltiples capacidades. Uno termina haciendo cosas que no pensabas, lo cual se transforma en un conocimiento en vez de un padecer. Bueno, entre esas cosas, entre esas capacidades técnicas, nosotros somos los primeros en reconocer que sabemos poco. Cada uno de nuestros trabajos tiene un socio, un aliado, que sabe más que nosotros. O sea, todos nuestros trabajos tienen alguien que sabe más que nosotros. Básicamente, nosotros lo que hacemos cuando nos presentamos en un proyecto, ponemos por delante una institución, o un especialista, o un profesional. En el caso de los proyectos de pueblos originarios o de vulnerabilidad social, eso es más notorio, porque, por ejemplo, hicimos estos libros sobre situación de calle, de los primeros libros que hubo sobre situación de calle en la Argentina, había muy poco trabajo hecho, muy poco relevamiento. Nosotros hicimos 2 publicaciones. Esas publicaciones, nosotros fuimos herramienta. ¿Por qué? Porque los contenidos lo hicieron gente que ya venía trabajando en hogares. Ese trabajo se hizo post-2001, donde había una situación de calle grave. Entonces, ahí hicimos filmaciones, hicimos fotografía, hicimos textos, pusimos nuestra estructura al servicio de un tercero. Bien. ¿A qué viene esto? A que para nosotros cualquier proyecto necesita un socio ideal. Ese socio ideal es alguien que después nos va a ayudar a comunicarlo. Primero, obviamente, nos va a ayudar a hacerlo, nos va a dar una palabra seria, legitimada, nos va a dar un contexto, nos va a insertar en un medio. Lo pienso en la actividad profesional. Todos queremos hacer la película. Todos ponemos toda la garra para hacer la puesta en escena de una obra de teatro. Tenemos la obra de teatro terminada, llega el día del estreno, tenemos la película, llega el día del estreno, miramos el presupuesto y el presupuesto tenía en la pata comunicacional 0,20. Entonces, es normal porque nunca alcanza el dinero, pero al momento de la difusión nos damos cuenta que estamos un poquito más solos que lo que esperábamos. Que sí, que el solo hecho de hacer una actividad nos vinculó con terceras personas, pero somos parte de un mundo mucho más amplio, mucho más vinculado, donde hay instituciones que están más dedicadas y donde hay una sobreoferta de comunicación. Entonces, ese socio y ese aliado al que nosotros nos acercamos para que nos ayude con su expertise, es el mismo socio que después también nos va a insertar de alguna manera en el medio donde nosotros queremos difundir el tema. Bueno, nosotros, por ejemplo, en este momento, mañana cierra una convocatoria de un concurso de fotos que se llama Ser Voluntario en Imágenes. Es una suerte de ejemplo donde está mezclado algo de lo que nosotros sabemos hacer, sabemos de fotografía, sabemos de webs, sabemos de articular contenido, sabemos de archivo. Entonces nos pareció interesante, como una manera identitaria, mostrar qué está pasando en el resto del país a través de fotos.
¿Qué sucedería en este caso? Bueno, cada voluntario está en este momento en contacto con una necesidad que los diarios generalmente no muestran, o que no muestran abundantemente. Entonces, utilizamos terceras instituciones para nosotros forjar un contenido masivo en relación a un tema que nos interesa. Bien, ¿quiénes fueron? Nosotros ya llevamos, esta es la 10ª edición, y estas son las instituciones que nos acompañan. Encontramos que había después vamos a volver sobre la financiación y cómo nosotros conseguimos los recursos para hacer nuestras tareas. Pero bueno, les voy ya mostrando una pata, porque lo que me interesa acá es abordar un poco este tema de lo vincular. Encontramos que había instituciones que tenían área de voluntariado. En el caso de Ciudad tenía un proyecto de fortalecimiento de organización de la sociedad civil, o sea, tenía una línea de subsidios prevista para ONGs. Justo Naciones Unidas estaba festejando el año del voluntario. Bien, con eso lo financiamos en algún sentido, o sea, con dinero de Ciudad, con premios de Itaú, con premios de Danone, pero ¿quién nos interesan? Nos interesan las instituciones, nos juntamos con estos avales que nos dan, que nos legitiman, que nos prestigian, que nos presentan, y a través de ellos hicimos una cadena de comunicación que nosotros como asociación civil no nos conocen ni nuestra mamá. Cada tanto le tenemos que decir, trabajamos en Rumbo Sur. Pero estas instituciones nos ayudan a replicar esos contenidos. Bien. Este quizás es un proyecto bastante, se puede decir, de divulgación general. Si bien el contenido está bueno porque nos muestran fotos de lo que está pasando en una pequeña comunidad en Catamarca que no tiene agua, lo que sea, bueno, es bastante concreto. Voy a pasar a otro tema de vulnerabilidad social, por ejemplo, Primera Infancia. Acá en Primera Infancia es un libro, nosotros siempre hacemos relevamiento, ¿no? Investigación, relevamiento y difusión. Todos los libros de vulnerabilidad social, nosotros no somos especialistas en estos temas, en economía social, en trabajo, en situación de calle. Entonces, nos juntamos con instituciones, por ejemplo, como UNICEF, Naciones Unidas, el Observatorio de la UCA, APDH, la Asociación Permanente de Derechos Humanos, en el caso de Primera Infancia, con la CTA, que tiene una suerte de jardín de infante acá en la ciudad, que tiene una experiencia distinta que las que hace la ciudad de Buenos Aires, el Estado, bueno, acá están esas, ASIG, que es una ONG bastante conocida en términos de derecho vinculados a infancia. Bien. Todos nuestros proyectos tienen como pata siempre varias plataformas. Por un lado está el libro, ¿sí? Todos los libros son bastante visuales. ¿Por qué? Porque cuando hicimos el primer libro de situación de calle, era un libro de texto. Y llegamos a la conclusión de que nadie lo quería leer y nosotros no lográbamos nuestro objetivo, que era que se charle del tema y que se tenga un primer contacto con los temas a abordar. Bien, todas las publicaciones que hace la Asociación Civil Rumbo Sur, excepto las editoriales Etnográfica, Hacedores y Ultratierra, que son libros que se venden, todos los demás libros se pueden descargar gratuitamente, igual que los productos audiovisuales, son todos de libre acceso. Bien, entonces, para que entiendan, por ejemplo, en Primera Infancia, hubo todo un trabajo de relevamiento, de ir a los distintos espacios de infancia, entrevistar a personas dedicadas al tema de infancia que dan una mirada, o sea, amplían la información que puede llegar a tener un libro, y todo eso se conforma como recurso a utilizar. Bueno, después hay algunos ítems que son netamente más culturales, no tanto sociales, como pudo haber sido pueblos originarios y vulnerabilidad social, sobre los que vamos a volver, porque después me gustaría que charlemos sobre un caso puntual, y el caso va a ser todo lo que englobó pueblos originarios, que es una perfecta mezcla de búsqueda de financiación, de anclaje en instituciones. Bueno, nada, es interesante y creo que es rico para, no sé de qué áreas vienen cada uno de los que están escuchando, pero es interesante para compartir. Bueno, otra de las áreas que tenemos es literatura, donde exactamente se replica lo mismo. Armamos equipos,
Hay equipos audiovisuales, hay equipos editoriales. Bien. Voy a volver, así no me pierdo, con los otros ítems. Bueno, después están quizás lo que para nosotros es el elemento mínimo, que es identidad y patrimonio, que es básicamente la búsqueda de nuestra asociación civil, que es darle voz a la gente común, darle voz a ese ciudadano de cualquier lado del país, no importa su condición social, escucharlo, entender que hay algo que vale la pena y que está bueno para compartir. Algo bastante interesante que vino de la mano de uno de los últimos libros de Javier Campo, el de Prelorán, es justamente esa línea. Cuando apareció esa posibilidad de publicar Prelorán, fue un sí rotundo, justamente por esa pata de dar voz que tenía Prelorán en sus películas. Bueno, es un poco el camino que nosotros hemos desarrollado en cada una de las actividades que tenemos. En todos nuestros trabajos participan personas comunes o instituciones poco conocidas. En el caso de lo literario, entonces vuelvo a esto de las instituciones y los vínculos. En el caso de lo literario, hicimos pie, por ejemplo, en Natu Poblet, que es la librera de clásica y moderna, una persona que fue después elegida como ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, una referencia dentro del mundo editorial. Cuando abordamos el tema de la literatura, y cuando abordamos en general casi todos los temas que tienen que ver con cultura, nos interesa la primera etapa de manifestación de esas artes. No nos interesan los consagrados, nos interesa el comienzo. Ese momento que nos iguala a todos, el momento en el que uno tiene una pasión, en el que uno cree en algo que quiere hacer, que lo quiere sostener a través del tiempo, y hace esfuerzos denodados por que eso fructifique. Entonces, si se fijan en literatura, Letras Emergentes apunta a ciclos de lectura, a talleres de escritura, a concursos literarios. Básicamente, tres de las patas donde alguien que quiere ser escritor empieza a hacer sus primeros pasos. Nuevas voces, lo dice la palabra, tiene que ver justamente con esos escritores que están emergiendo. Si visitan nuevas voces, se van a dar cuenta que, por ejemplo, entrevistamos a Selva Almada con su primera novela, El viento Carraza, y así con un montón de autores que hoy se podrían llamar consagrados. Y justamente nosotros podríamos haberlo hecho, y sí, ¿quién no conoce un escritor? Sin embargo, Natu Poblet conocía mejor que nadie quién eran esos escritores que iban a resultar buenos. ¿Por qué? Porque devoraba libros. Esa cosa de respetar el expertise, entonces vuelvo sobre los equipos. Equipos competitivos, de gente que se especializa en algo y que sabe. No sé, bueno, yo soy diseñador gráfico de formación. Hoy sigo escuchando, cada vez que hago algo, y si le pones verde con una capucha negra y todos opinan sobre el trabajo de los otros. Bueno, hay trabajos que son altamente opinables. No, bueno, pero ¿por qué no entrevistamos a tal escritor? Bueno, pero ¿por qué no ponemos tal cosa en la tapa? Bueno, ¿por qué no lo hacemos de tal manera? Nosotros en Rumbo Sur creemos que en gran parte para que las cosas se sostengan, tenga éxito y pueda ir adelante o se pueda llevar a cabo, es respetar el rol. Así como dentro de una estructura de cine, que es bastante verticalista, se respeta el rol del director, se respeta el rol del productor, nosotros creemos que tanto en el cine como en el teatro, con un montón de actividades que son gregarias, porque se hacen entre muchas personas, cada una de esos roles tiene algo para decir y que vale la pena escuchar. Y a su vez, entendemos que cada rol tiene a su vez un expertise que es unívoco y que está bueno dejarse llevar y confiar en el otro. Bueno, la prueba está que en cada una de estas solapas que ustedes ven, en gran parte que nosotros hayamos podido en estos 10 años, 12 años últimos, tener una gran producción, tiene que ver con eso, en creer y confiar en terceras personas. O sea, abocarnos nosotros a lo que sabemos, pero confiar en terceras personas o instituciones que ellos tienen su expertise y por algo están ahí. Entonces voy a esta que para nosotros es la solapita quizás menos rimbombante, pero como unidad de trabajo más atractiva en términos conceptuales. Acá está Barrios y Vecinos. Barrios y Vecinos básicamente es historia oral con vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.
hemos hecho contacto con vecinos comunes de cada uno de los barrios y hemos articulado sobre algo que entendemos que pasa en cada una también de las cosas que hacemos, que es masajeando la autoestima o trabajando sobre esa unidad que es el ciudadano, dándole y dotándole de esa misma confianza que nosotros creemos que tiene cada uno de esos profesionales, también creemos que esos vecinos tienen algo potente y fuerte para dar. Entonces, si visitan los libros, se van a encontrar que vecinos comunes tienen una página, una doble página para ellos, como si fuesen un vecino ilustrado o de los conocidos. Concretamente, el primer libro que hicimos fue el libro de San Telmo. Acá en San Telmo viven estrellas rimbombantes o gente muy conocida. Sin embargo, prescindimos de cada uno de ellos. Los que entrevistamos en cada uno de estos barrios son personas comunes, pero que tienen una riqueza identitaria muy potente. Les pongo un ejemplo, y que eso a veces acontece cuando uno hace un documental o cuando uno quiere hacer una pieza comunicacional. La tentación de ir corriendo hacia el conocido es enorme. Esto es, imaginemos que cuando uno hace un documental, por ejemplo, ya nos pasó y es una buena experiencia, voy adelantando algunas de las cosas atractivas que tuvo esa experiencia. Cuando hicimos Pueblos Originarios, en Canal Encuentros nos pusieron antropólogos que nos acompañaban para que no demos un mal paso en términos de conocimiento y de reproducción de contenidos que estuviesen errados. Eso estuvo buenísimo. Sin embargo, toda la experiencia anterior había tenido antropólogos en cámara hablando. ¿Cuál fue nuestra postura y cuál fue el aporte, en algún sentido, a Ulises como director y de Rumbosur como institución, al ciclo de Pueblos Originarios de Canal Encuentro? Nosotros partimos de una base muy simple. Si yo voy y quiero hacer un pequeño clip en Tandil de cómo es Tandil turísticamente, ¿contrato a un antropólogo para que me explique cómo son los ciudadanos de Tandil y que los tandilenses cuenten cuáles son las riquezas de su geografía? No, entrevisto directamente a un tandilense. Bueno, claro está que siempre la tentación es entrevistar a las autoridades, que son las que representan cada uno de estos espacios que tiene Tandil. Bueno, nosotros somos de los que creemos que la gente común puede hablar por sí sola, puede contarse a sí mismo, y los pueblos originarios, o sea, los indígenas, no son menos personas que el resto de los ciudadanos de Argentina, y esa fue la gran novedad y el gran aporte de tener una mirada integradora, de tener una mirada horizontal e interdisciplinaria, que es, y nos valió bastante discusiones porque hubo que hacer mucha fuerza en Canal Encuentro para que lo acepten, porque rompía con lo que se venía haciendo hasta el momento, pero entendemos que resultó muy atractivo, tan atractivo que esa última temporada fue postulada a los Martín Fierro de cable. No porque un premio signifique algo, sino porque, bueno, eso que parecía que podía ser un error en términos de abordaje, resultó ser un acierto. Cuando vean en cine, bueno, un Pueblos Originarios, la serie de Pueblos Originarios, se van a encontrar que no hablan antropólogos. El único antropólogo que habla es el que después sería el protagonista del etnógrafo. ¿Por qué? Porque habla como abogado y defensor de una causa que tenía uno de los protagonistas de los capítulos. Bien. ¿En qué creemos también? Y ya vamos cerrando para ir hacia casos más prácticos y vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, de charlas, si se quieren, en el medio, como para nutrir esto. Nosotros somos un equipo, nos vinculamos con instituciones y entendemos que ese respeto por el otro genera riqueza. Riqueza en los contenidos, pero también nos aseguran sobrevida como asociación civil. Nosotros hicimos, entonces, cuando hicimos Barrios y Vecinos, hicimos, por ejemplo, uno de los barrios, La Boca. El libro de La Boca, entrevistamos, como ya repetí hasta el hartazgo, vecinos comunes, pero también instituciones tradicionales de La Boca. Bien, ¿a qué nos llevó? Que una vez que salió el libro publicado, esas instituciones que nos habían acompañado dijeron, che, pero ¿por qué no hacemos algo nosotros también? Concretamente,
del proyecto de La Boca se desprendió un libro sobre bomberos, ¿sí? Bomberos de La Boca es la asociación civil después de Cruz Roja más vieja de la Argentina. Es una asociación voluntaria que ha superado durante casi 140 años todos los avatares como para sostenerse en pie y seguir siendo institución. No tenían un solo libro, tenían un solo libro pequeño de texto, bastante viejo, dedicado, pero no tenían a alguien que haya abordado el acervo y el patrimonio de la institución, contar su propia historia desde bomberos. Bueno, obviamente nuestro socio en este proyecto fue Bomberos como institución. Cuando hicimos el libro de La Boca, las instituciones que apoyaron fueron Bomberos, el Museo Quinquela Martín, la Junta Histórica de La Boca, que es una ONG barrial que hace historia. En definitiva, justamente por alinearnos en que nosotros no sabemos y son otros los que saben, generamos automáticamente otros proyectos. Eso facilita la financiación, porque no es lo mismo pedir dinero como Rumbo Sur que pedir dinero como Bomberos de La Boca. De hecho, lo pidió Bomberos el dinero. Lo que hicimos es un acuerdo de trabajo. Ese proyecto también tuvo otra pata, que se llama Mundo Quinquela. Que derivó justamente en 4 libros y videos. No sé si vieron el otro que también tenía videos. Entonces, relevamos el acervo del Museo Quinquela, teniendo como socio, obviamente, al museo, pero aparecieron otros socios que se interesaron, otras instituciones artísticas de La Boca, con las cuales ya estamos trabajando y pensando en hacer nuevas publicaciones. Entonces, en definitiva, esas dos patas tienen una intencionalidad y tienen un efecto positivo, que es la reproducción de ese círculo virtuoso de trabajo que, apoyándose mutuamente, aparecen terceras instituciones que no estaban involucradas con nuevas ideas y nuevos proyectos. Bueno, hago un repaso más, para si no los navegaron. Tenemos una pata que se llama Cultura en Movimiento, básicamente teatro, murga y música. ¿Por qué? Porque entendemos que en las manifestaciones culturales es una de las formas identitarias más potentes que tiene la población para expresarse. Concretamente nos interesó bastante y dedicadamente el tema del teatro comunitario. Cuando hicimos este proyecto, nos juntamos con la red de teatro comunitario, con el Circuito Cultural Barracas, con el Centro Cultural Catarina Sur de La Boca, que son pioneros en el teatro comunitario a nivel Argentina y con una incidencia bastante fuerte en Latinoamérica, y lo que hicimos es mezclarlos con el teatro independiente. Bueno, les repito que todos estos libros se pueden descargar gratuitamente, después los pueden ver. ¿Por qué? Porque acá queríamos lo mismo, queríamos que esté mezclado un actor de El Bajo Flores, página seguida de Mauricio Cartún, un actor del Circuito Cultural Barracas, página seguida con Norman Brisky. En definitiva, y el libro también, ¿qué convoca? Algo en lo que nosotros creemos potentemente, que es la construcción gregaria de contenidos. Para nosotros, todas las actividades mancomunadas tienen necesariamente que reconocerse el aporte de cada uno. Entonces, en el caso de teatro, están entrevistados, por ejemplo, sonidistas, musicalizadores, escenógrafos, guionistas. Bien, ¿eso mismo cómo se podría transparentar en los otros proyectos? Bueno, en el caso de el cine, armamos una plataforma que se llama Cine Corto. Cine Corto justamente es una plataforma de cortometrajes que lo que quiere es rescatar esa unidad de contenido, la primera que generalmente hace alguien que estudia cine, y que es muy difícil después de hacer valer, porque como dura 10 minutitos, 5 minutitos, 15 minutos, es muy difícil después de programar. Entonces nosotros armamos esta plataforma con intención de hacer acervo, pero además de reconocer el valor de cada uno de los que integra una producción cinematográfica. Por eso, la ficha técnica reconoce a cada uno de los que participaron. Dirección, producción, guión, fotografía, edición, montaje. Y la idea
es que cada uno pueda tener su currículum colgado ahí. En este caso es un director, pero si un sonidista cuelga su contenido, también tendría su biografía, su filmografía, y sería tratado en iguales condiciones que un director de cine. Bien, acá también tenemos socios. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos de nada. Básicamente lo que saben son otros. Entonces nos juntamos con la ADF, la DAC, la FEISAL, que es una federación de escuelas latinoamericanas, la Universidad del Cine. Bueno, un ítem que me gustaría hablar, antes de empezar a hablar ya con cuestiones más prácticas de cómo nos organizamos y abrir un poco el espacio a las preguntas, es retomar esto que decíamos de las distintas crisis que va teniendo Argentina y las distintas posibilidades que podríamos llegar a tener o no en un presente o en un presente inmediato o en un futuro inmediato que se pareciera que es bastante complejo. No todas las producciones que nosotros tenemos en Rumbo Sur dispusieron de recursos. Básicamente nosotros tenemos una manera de financiarnos, que es la presentación de proyectos, tenemos un área dedicada a la redacción y presentación de proyectos en cuanto boca se abre, nacional, internacional, estatal o privada. Estamos atentos a cualquier llamado y no importa si son 5 pesos o 1 millón, presentamos igual. Tenemos siempre disponible una buena cantidad de proyectos que tenemos ganas de hacer y que todavía no logramos, o sea, nuestras ganas de hacer es bastante voraz, y volviendo sobre la idea de que la forma y el contenido era importante, también agregamos entonces una nueva pata, que es tener proyectos. ¿Por qué es importante? Bueno, si bien decíamos que, por ejemplo, trabajar con terceras instituciones nos abre el juego a nuevos proyectos, nos ayuda en la difusión, también es real que estando en movimiento es más fácil conseguir trabajo y llevar a cabo proyectos que estando detenidos. Cuando uno está en movimiento, cuando uno está trabajando, se te ocurren ideas para un nuevo guión, se te ocurren ideas para un nuevo documental, se te ocurren ideas para llevar a cabo como una pieza comunicacional, y no me parece que sea muy distinto en el resto de las actividades. Básicamente es trabajando que uno encuentra otros materiales que no puede asimilar en ese proyecto que estaba llevando adelante y que queda en un costado. Bueno, ese material es un germen para un nuevo proyecto. Ese germen está bueno desarrollarlo y tenerlo listo para cuando se abre un llamado o para cuando hay una persona que puede estar interesada. Otro de los capitales que nosotros tenemos es siempre decir sí. Si el proyecto nos gusta, decimos sí. Después vemos cómo lo hacemos. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestro primer capital es el recurso humano. Bueno, acá viene, y con esto haría esta pausa, la gran diferencia entre una asociación civil y una producción privada o una producción comercial, que es la asociación civil, está bien que quiera pagar por los trabajos, pero no tiene fin de lucro. Y cuando no hay dinero, el primer capital que dispone es la capacidad de trabajo, es la mano de obra. Bueno, a ver. ¿Cuánto hablé? Me fui al carajo. Perfecto. No, si querés, Pablo, podés dejar de compartir Ahí pantalla. comparto pantalla. Dale. Así que bueno, eso a grandes rasgos ahí me parece que explica un poco cómo concebimos nosotros la asociación y qué lógica de trabajo tenemos. Bueno, la idea que conversamos con Pablo era que hagamos ahora un espacio, abramos un espacio para poder conversar un poco sobre lo que hasta aquí nos compartió, para que después pase a dar cuenta de la experiencia particular de pueblos originarios y el etnógrafo. Así que les invito a compartir algún comentario, alguna pregunta. Bueno, hay gente de cine bastante, que algunos tienen productoras y hay otras personas de teatro, así que bueno,
los intereses pueden ser variados. Yo tengo algunas preguntas, como si quieren, para romper un poco el hielo. A mí bueno, varias cosas anoté, pero me gustaría pensar o preguntarte cómo es esto de la articulación con aquellas entidades, instituciones que auspician o avalan o financian, digamos, ¿qué es lo que una asociación civil tiene como retórica para convencer, ¿no? Digamos, porque yo comparto, ¿no? la generación de acervo, de poner en valor los espacios culturales, las voces comunes, ¿no? Las historias orales, pero digo, bueno, ¿eso es suficiente para convencer a un municipio, para convencer a una institución, a una asociación como, bueno, internacional, como UNICEF u otras que mencionaste? ¿O cómo es que ustedes, bueno, encaran la presentación general de eso? Bien, mira, nosotros tenemos una idea, tiene dos patas esta respuesta. Por un lado, la financiación tiene una lógica en sí mismo, eso está muy tipificado, está muy estructurado de cómo se presenta una carpeta, de cómo se presenta un proyecto, qué ítems debe tener, o sea que eso en definitiva responde a un estándar bastante internacional. Claro. Esa es la parte, sería cuando hablas de financiación, sobre todo internacional, y también en la nacional está bastante estructurado y en algún sentido modernizado. Es la parte menos argentina del trabajo, o sea, todo está como prefijado. En cambio, los vínculos institucionales sí tienen una modalidad muy argenta, igual creo que debe ser bastante internacional. Nosotros, justamente, como entendemos que en la vida hay como una suerte de curva, donde uno se topa con eso que desea, con eso que lo carcome, con esa pasión que a uno no lo deja vivir, y es la parte esa que nos interesa en los cineastas, en los literatos y en nosotros mismos, entendemos justamente que pasa lo contrario con los que llegan al poder. Cuando empezás a tallar mi edad, o antes, cada vez eso es lo triste, cada vez gente más joven está más muerta, lo que empieza a suceder es que se sientan sobre ese espacio de poder y pierden su capacidad de gestión. Se vuelven lentos, lo que antes veíamos en la sociedad de los viejos, ¿no? Los longevos que, parados en su sabiduría, querían negarse al cambio, todo eso te va frenando. Se hace muy difícil producir cuando la respuesta siempre es no. Bueno, las instituciones generalmente anteponen un no. ¿Sí? No hay institución que te diga sí. Primero te dice no. ¿Por qué? Porque básicamente cualquier apertura del juego significa un elemento nuevo que podría poner en riesgo su poder. Cuanto más al interior del país te vas, más claro se ve. Nadie quiere perder ese status quo sobre lo que se construyó la sociedad y nadie quiere perder su quintita y su nicho. Entonces, se llega a la conclusión que es mejor no hacer que hacer algo que moleste. Pongamos un ejemplo. Yo quiero hacer una obra de teatro cortando una calle. ¿Qué te van a decir en el municipio? Y pues si alguno se emborracha y se caga trompada con otro, se desnuda, empieza a gritar, son todos putos, se arma un quilombo bárbaro, la acción estuvo buena, pero pusiste en riesgo el rol del tipo. A ver si el tipo pierde el laburo, pierde su quinta, es rápidamente apedreado para que pierda su rol. Entonces la respuesta va a ser no. Bueno, ese ejemplo bastante burdo acontece en lógicas mucho más pequeñas, que es, vos por ahí le tirás una propuesta en institución y la respuesta es no y decís, che, pero acá solo tenés beneficio. Bien, entonces, ¿dónde se abra esa brecha para tener un ok? La brecha está justamente, pasa en el mundo de lo privado también. Lo haría la analogía con la publicidad. El jefe de cuenta de una cuenta importante tiene que mostrar resultados. Tiene que mostrar que todo ese dinero que tiene lo está utilizando bien. Entonces, en algún sentido, las instituciones también tienen que mostrar resultados. Cuando llega a fin de año, tiene que mostrar que algo hizo. Bueno, ¿qué potencia tiene Rumbo Sur, concretamente? Su capacidad de hacer. Armamos proyectos a medidas donde nosotros nos subordinamos al 100% al punto de a punto del anonimato, ¿sí? Donde la gloria
es 100% para ese jefe de cuenta, ese director de institución. Ellos tienen todos los beneficios. En definitiva, te lo estoy diciendo un poco en sorna, pero es entender la necesidad de la institución y armar un proyecto que les sea inocuo, que sea todo propositivo, concretamente. Todos esos proyectos que vos viste. Nosotros siempre elegimos no instituciones necesariamente exitosas. Muchas tienen una cáscara que las contiene, afamada y que les da, y que las legitima. Sin embargo, ya dejaron de actuar hace mucho. Te pongo ejemplos. Bomberos Voluntarios tiene 136 años. Justamente era incapaz de hacer cualquier publicación. ¿Por qué? Primero porque su expertise es ser bombero, no comunicarse. Bien, ahí hay una asociación clara. Los dirigentes de bomberos encontraron en esta pieza la posibilidad de tener una herramienta de difusión que los presentase, que los renovase, que dé una nueva mirada, que los modernizase, ¿sí? Entonces, nosotros nos conseguimos trabajo, acervo, patrimonio, difusión de contenidos, ¿sí? Armamos un proyecto a la medida. Bueno, ese parece bastante simple porque era una asociación bastante clara. Te pongo otro matiz. Uno de los proyectos que no vimos ahora, nosotros acabamos de colgar uno que se llama Buenos Aires Historia, que es una plataforma de contenidos históricos que se hace en relación con la Junta de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires. Son ONGs barriales que hace 50 años que hacen historia. Todas personas de 70 años para arriba. Léase, lo más freno que puede haber en el mundo. Sin embargo, ellos mismos también vieron que había una ganancia de difusión, de mostrarse a través del expertise de terceras personas. Bien, esto mismo que te cuento como ONG es exactamente lo mismo que yo hice cuando tuve agencia de publicidad, entre los distintos trabajos que hice. La agencia se llamaba justamente Iniciativa, que era, nosotros hacíamos campañas a medida, sin que la pidan. Le caíamos a Telefónica y le decíamos, nosotros venderíamos así tu producto. Y estaba hecha la campaña. Entonces, el nivel de efectividad era de un 30%. De cada 10 proyectos, 3 nos decían que sí. Lo mismo acontecería, en todo caso, desde el punto de vista de la producción documental, que es otra de las patas fuertes que tenemos. O, por ejemplo, en el caso de Fortunato Films, y esto se empieza a cruzar con esto que íbamos a charlar más adelante, que es, cuando vos avanzás con trabajo, la gente le cuesta imaginar, pero cuando lo ves entusiasma. Entonces, es entender la necesidad del otro y básicamente es trabajar. No hay otro secreto. Entre especular un trabajo y hacerlo, no hay tanta diferencia. Mejor es hacerlo. Y te sacás las dudas, te sacás las ganas y terminás cobrando. Esa es la realidad. Si, digamos, lo pienso ustedes me van a decir, bueno, pero vos estás en Buenos Aires y esto es Tandil. Bueno, yo soy de Bragado, ciudad de casas bajitas y de chicas bonitas, según Maroni, un poeta bragadense. Bueno, ese lugar, que es bastante más chico que Tandil, puede ser igual de moderno o pacato, como lo quieran ver, pero en definitiva, todos tienen las mismas necesidades. O sea, en Tandil tiene que haber un teatro, tiene que haber una empresa, tiene que haber, bueno, Tandil tiene una actividad económica bastante potente. Entonces, en vez de presentar un proyecto para hacer Tandil desde el aire con un dron, capaz que es mejor hacerlo y prenderlo. Entonces, hay algo ahí que nosotros, así como la agencia se llamaba Iniciativa y como Rumbo Sur actúa de esa manera, siempre es mucho mejor hacer que especular. Y te pongo ejemplos. Bueno, si hay preguntas, adelante, ¿no? Porque yo me largo a hablar y puedo ser bastante... Pero, por ejemplo, La Pasarela, que es uno de los cortos documentales que hicimos, que formó parte de un largo documental que llamó De Humanos, fue un ejercicio de cámara. O sea, yo quería convencer a Ulises de que podíamos filmar con una Canon 20D, estamos hablando de hace muchos años. Guido de Paula, el director de fotografía, me decía que era imposible porque era una cámara de fotos. Yo hago fotografía también. Yo le decía, mira, tenemos la posibilidad de usar lentes de fotografía contra una cámara de video. O sea, tiene que ser mejor, es mejor. Sí, no, sí, no, sí, no. Y fuimos a filmar La Pasarela. ¿Por qué? Porque queríamos hacer el etnógrafo. Entonces, y La Pasarela es
es un corto documental que ganó en Cine Migrante, que recorrió, sí, es un corto preciosísimo y forma parte de un largo documental. Cuando nosotros habíamos decidido eso, justo estaba esa presentación de esta productora. Entonces, en definitiva, ir hacia adelante, para mí, siempre es la mejor solución. Bien, bueno, ¿alguien quiere compartir algún comentario o contar alguna experiencia propia que tenga también para reflexionar en función de lo que Pablo fue acercando? A mí me gustaría hacerle una pregunta mientras, si alguien más se anima. Sí, claro, Pablo, volviendo un poquito a los inicios en esta idea de formalización, también pensando que acá en Tandil también se están gestando y en este momento hay una preocupación por juntarse y armar experiencias. ¿Cómo fue que llegan a la asociación civil? Digo, si hubo otras indagaciones en otras formas asociativas, y bueno, ¿y cuáles son las posibilidades o limitaciones que encontrás en ese modo de asociación por ahí? Bien, bueno, esa es una buena pregunta porque cuando nosotros nos largamos, pensá que lo nuestro es un post-90, nuestro trabajo empezó en los 90 habían explotado las fundaciones, no necesariamente con la mejor forma. Seguida a las privatizaciones apareció la fundación vinculada a la empresa como una forma de lo que posteriormente se entendería como RCE, que existe y está muy bueno, pero en un principio era una suerte de patio trasero de las empresas. Entonces la fundación estaba bastante deslegitimada en ese momento, pero es una forma posible, es bastante práctica, es bastante eficiente en términos de recibir dinero, es bastante eficiente en términos de administrarla. Sin embargo, como bueno, bastante idílicos que somos, queríamos armar una asociación civil que era quizás lo más parecido a una cooperativa en algún sentido, o de reunión de voluntades. Y la asociación es un buen formato, es complejo en tanto que tiene toda una dinámica de asambleas y de vida operativa que nada, que es compleja de llevar a cabo. Concretamente, por ejemplo, nosotros ahora tenemos los papeles fuera de regla porque no pudimos armar la asamblea. Bueno, está previsto en la IGJ que no es un problema, obviamente por la pandemia. Pero lo que te quiero decir es que tiene un par de componentes, pero es un buen formato. Entonces, tuvimos un buen asesoramiento y, por ejemplo, algunas cosas más prácticas, tontas, pero elegimos autoridades cada 2 años, no todos los años. La asociación tiene un fin amplio, bastante amplio, muy amplio, que nos permitiría el día de mañana hacer distintas cosas, porque cuando tenés un fin muy acotado, después se te vuelve un límite. Puede recibir dinero, puede recibir donaciones. ¿Qué ventajas tiene la asociación? La fundación. Casi te diría que todos estos formatos sin fines de lucro, que finalmente una de las cosas que, bueno, a nosotros nos costó un tiempo lograrlo fue la exención de ganancias, que es, nosotros los primeros años que teníamos recibíamos dinero por un proyecto, llegaba a fin de año y pagábamos ganancias, porque teníamos plata encima. Y era, pero no, mirá que la vamos a gastar el próximo año para hacer tal cosa. Bueno, ese papeleo, que parece ridículo, lo logramos hacer. Entonces, en definitiva, esa formalidad legal realmente te permite trabajar muchísimo. Nosotros hemos acompañado a varias instituciones ya a armar su ONG, porque de hecho hemos prestado la figura de la ONG a otras ONG para que puedan hacer lo que querían hacer. O sea, realmente también vimos cómo otros grupos de personas querían llevar adelante proyectos y no podían porque no tenían un formato legal. Bueno, así que hemos acompañado el nacimiento de otras instituciones y es un formato bastante piola, es engorroso, todas las instituciones, como todas las actividades humanas, se develan como en un grupo de amigos, entonces es como cuando tus hijos te dicen quiero tener un perro, llega, todos lo miman, pero nadie lo cuida. Bueno, esto es lo mismo. En una ONG hay alguien que se come el garrón de los papeles, de la parte, de la pelusa del durazno. Y cuando el durazno está jugoso, comemos todos. Pero la pelusa se la comen solo algunos. Así que esas cosas que son inminentemente humanas no son un freno, pero está muy buena que estén claras desde el vamos,
Y es un buen formato, fundación, asociación. Las cooperativas son bastante complejas, en tanto tiene que estar muy, muy, muy bien pulido el tema de los roles, porque ¿qué pasa? Nosotros es algo que descubrimos por suerte de antemano, que era no todos el tiempo en todos los proyectos. Entonces la asociación o la fundación tiene un poco más previsto que entre y salga gente, o que gente entre en un estado más vegetativo por un tiempo. No sé si eso responde. Muchas Bueno, gracias. aquí, Agustina Bertone en principio te saluda y te dice interesantísimo el trabajo que hacen, gracias por la charla, Pablo, y tiene una pregunta que tal vez podemos retomarla con esta segunda parte, y es, en el caso de las producciones en torno a pueblos indígenas, ¿cuál es la repercusión de las mismas hacia el interior de las comunidades? Así que si querés, con esta pregunta habilitamos un Dale, poco dale, de dale. ropero por la segunda parte. Bueno, mirá, ahí te lo junto con algo que me encantó del libro de Javier, de la historia de Prelorán, que conocía su obra, pero no había tenido acceso a cierta intimidad en cuanto a lo que él pensaba, o bueno, a lo que pudo justamente un trabajo de acercamiento develar. Que cuando vos te acercás con un documental y lo haces, digamos, a lo Gleiser, por decirlo de alguna manera, que tenía ganas de comunicar algo, de levantar una bandera, de ideologizarlo para poder llevárselo al resto de las personas, generalmente lo que acontece es que tomás las cosas del lugar, haces la peli y te vas. La repercusión está en la ciudad, está en la masa, en esa persona que era tu destinatario. La buena pata que tiene que en una producción de ese tipo participe una asociación civil, o no una asociación civil, porque no tiene que ser la propia. No estoy diciendo que para hacer cine documental tiene que haber una asociación civil, ni mucho menos. Sin embargo, esta riqueza que tiene vincularse con instituciones del lugar. O sea, básicamente, no hacer una extracción furtiva como quien se lleva oro, como una minera, o como quien se lleva agua o tierra, ¿sí? Nos quejamos todo el tiempo de lo extractivista que son las industrias. No hay industria más extractivista que el cine. No hay peor vínculo con la población que el cine. Porque va a romper todo, tiene que resolver todo en tantos tiempos porque no hay más tiempo, no me alcanza el dinero. Pero acá la señora no me importa, sacala de acá, tenemos que filmar, por favor, no te cruces, vos no hagas, vos tal cosa, vos callate, pim, pum, porque hay que hacer. Y con la figura del director que siempre tiene un ego sobre la media en el que lo que él quiere es más importante que el resto. Me hago cargo de la parte que me toca. Entonces, ¿qué cosa tiene interesante como pata justamente lo social? Es que tiene previsto lo que esta pregunta tiene implícito, que es, si fuese solo cine, casi te diría que es un tema de buena onda ver cómo vuelve esa repercusión a la comunidad. Pero si participan instituciones o si hay un vínculo social, no solo cinematográfico, se vuelve un interés importante y preponderante. Entonces, en el caso de pueblos originarios, ya hubo un primer sesgo, que era esto de que hablen las mismas personas. Y ahí es donde empiezo a contar esta parte. Fue muy interesante porque todo ese proceso generó una articulación muy fuerte entre instituciones locales, APDH, una ONG que funciona en Formosa, Asociana, una ONG que funciona en Tartagal, la REDAF, que es una red de asociaciones que trabaja en todo el norte sobre temas forestales. Nos vinculamos con las instituciones. Encima caímos en un momento muy particular cuando hicimos este desarrollo, porque fue la luz en Tartagal. O sea, una luz de barro, se llevó puesto un montón de viviendas, había una emergencia sanitaria, había muertes, había caos. Era un momento bastante especial como para rodar los documentales de pueblos originarios. Sin embargo, como el equipo que llevamos, la gente tenía esa mirada y esa sensibilidad, toda la parte del rodaje, toda la parte cinematográfica tuvo un nivel de comprensión para lo que estábamos presenciando muy fuerte y de empatía para con la gente. Por ende, fue muy fácil articular la devolución
para con las comunidades o las instituciones vinculadas. Concretamente, Pueblos Originarios fueron 8 documentales, 8 piezas documentales. No son 8 documentales, son programas de televisión de media hora. Se hicieron 3 sobre Huichí, 2 sobre Pilagá, 1 sobre Nibaclé, 2 sobre Chorotes, y creo que ahí están los 8. Bien, en el caso de cada uno de los temas, abordamos un tema que era de interés para Encuentro, porque los describía como etnia, como pertenencia, como identidad, pero a su vez tenía patas que tenían fuerza coyuntural, concretamente. Por ejemplo, en el caso de los Huichí tenían un reclamo muy grande de tierras, que sigue vigente, sobre el que se expidió hace muy poco la APDH, el Interamericano de Derechos Humanos, me faltó una palabra, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se expidió dándole la razón. Bueno, piensen que la cesión de tierras data de los 90, cuando Romero era gobernador, y les dijo, sí, estoy de acuerdo, pero después pusieron una comisión para que lo implemente, y pasaron nada más que 30 años y todavía no se implementó. Pero bueno, entonces ellos querían poder contar eso que les pasaba. Quiere decir que ya las piezas documentales tenían una intencionalidad conjunta. Para nosotros era una pieza comunicacional y de cine, pero para ellos era en sí mismo una forma de presentar sus temas, sus necesidades. Bien, eso es totalmente consecuente con todo lo que hace la Asociación Civil Rumbo Sur, en definitiva. Lo que hacemos tiene, en definitiva, una suerte de utilidad de dar voz. Bueno, había gestos muy particulares y puntuales. Por ejemplo, toda la pata fotográfica, cada vez que íbamos a rodar, en el viaje siguiente o en el mismo viaje, devolvíamos fotografías a los vecinos o a los indígenas, en este caso, de cada una de las comunidades. Quiere decir que, por ejemplo, íbamos a Santa Victoria Este, nos acercábamos a Cañaveral 2, una comunidad huichí, sacábamos fotos y relevábamos esa comunidad en fotografía, filmábamos, hacíamos un montón de cosas. Bueno, ¿qué hacíamos? Levantábamos datos o necesidades que podía tener la comunidad. Sacábamos fotos, filmábamos obviamente, pero entrábamos en contacto. Entonces, cuando volvíamos, ya estábamos en Tartagal, copiábamos fotos. Quiere decir que si estábamos en el mismo viaje y íbamos a volver, le llevábamos copias fotográficas. Léase, muchas familias tuvieron su primer foto familiar en ese viaje. Después levantábamos el dato de lo que se necesitaba. Muchas gestiones, por ejemplo, se hicieron acá, en Capital, presentado a la Corte Suprema, porque fue el momento de que se pidió la ley de bosque nativo, que se suspendan los desmontes. Presentamos papeles acá, llevándonos nosotros a tribunales. Para que te des una idea, Pueblos Originarios se hizo en el 2018, 2019, 2008, 2009, 2010. Yo hasta el 2016 recibía mensajes por WhatsApp de las comunidades, pidiéndome cosas o preguntando obviamente cómo está y eso, pero en definitiva, y eso se ve después en los documentales. En el largo documental del etnógrafo se nota más porque es 1 hora y pico, pero en los otros también. Lográs un nivel de intimidad que solo te da la confianza y que te da el compromiso. Generalmente cuando uno filma un documental llega a la conclusión de que el mismo día que terminaste el rodaje es cuando tendrías que haberlo empezado. ¿Por qué? Porque es cuando lograste que la gente baje la guardia y se entregue como se entrega a cualquier persona a un vínculo amistoso. Bueno, eso va en contra de las lógicas de producción del cine. Sin embargo, la participación y esta devolución a la que vos haces mención logra un acercamiento que en el caso de Pueblos Originarios, devenido después en el etnógrafo, sirvió de una manera muy potente, porque cuando nosotros fuimos a filmar después la película, ya teníamos un vínculo probado con ellos. Y logros ¿de qué tipo? Por ejemplo, en uno de los capítulos hay un pueblo, la comunidad de Lapacho Mocho tiene un pozo petrolero dentro de su comunidad. Ese pozo petrolero no pagaba lo que se llama el Camino de Gracia, que es el acceso al pozo. El pozo, el petróleo es del Estado, ¿sí? La riqueza subterránea es del Estado.
Sin embargo, el camino de acceso, ese camino que se rompe para poder entrar hasta el pozo, sí tiene un dueño. Y se paga ese derecho de servidumbre, ese paso de servidumbre se paga, tiene un valor. Y los pozos petroleros lo pagan en todos lados, pero no cuando hay indígenas, porque bueno, si no lo pide nadie. Bueno, nosotros logramos que se le pague. En el caso del etnógrafo, ¿por qué se prestaron a la película? Bueno, la película es un tema bastante espinoso, es una chica a nuestros ojos abusada, menor, por un indígena. Sin embargo, Catú estaba preso sin juicio, habían pasado 4 o 5 años ya y seguía sin juicio. Bueno, la película logró que espere el juicio en la comunidad. Entonces, nosotros nos prestamos a una transacción que no cerramos. Hay una transacción de intereses, hay una transacción de empatía que no bloqueamos, ¿sí? No es que somos los únicos que nos llevamos, pero tenemos el prurito o la conciencia de dar algo o dejar. Si hay más preguntas, respondo, si no, sigo empalmo un poco más. ¿Alguien quiere compartir alguna pregunta? Bueno, seguimos. Bueno, dale. Bueno, sigo en esa línea. Pueblos originarios nos vinculó, ya decía, un montón de instituciones. Esas instituciones nos veían a nosotros como, prácticamente nos llamaban que, ustedes que son de Canal Encuentro. No, no somos de Canal Encuentro. Ganamos una licitación en Canal Encuentro. Bien. Esa es una de las patas posibles que hay para conseguir financiación para un proyecto, ¿no? Presentarse a llamados. Eso respondía más a una productora que se llamaba Fortunato Films, que era una productora de Ulises y mía. Sin embargo, esos proyectos están coproducidos por Rumbo Sur. Entonces, en tanto Fortunato Films hacía la serie de pueblos originarios, Rumbo Sur iba trabando contacto con distintas ONG. Mientras fuimos rodando, ya pensábamos nosotros que ese mismo material lo íbamos a utilizar para distintas cosas. Entonces, empezamos a pergeñar lo que iba a ser una muestra en Capital Federal, una muestra fotográfica. El fotógrafo fui yo, porque el equipo de producción fue muy pequeño, 4 personas, director, productor, sonidista y cámara. Básicamente es el equipo que llevamos a todos lados. Nunca más de 4 personas, para no romper la intimidad, para no ser más cantidad de personas que las que hay en el lugar, generalmente vamos a lugares con muy poca gente. Y por otro lado, repetimos equipo. Como si fuese un equipo de fútbol, equipo que funciona, no se cambia. ¿Por qué? Porque justamente toda la gente con la que participamos tiene en algún sentido esta mirada entre cinematográfica, artística, llamémosla, y con una pata social bastante definida. Entonces, para cuando fue avanzando el proyecto, ya teníamos en claro que íbamos a hacer otra cosa más allá de los documentales, de los 8 programas. Entonces, cuando terminaron la edición de los 8 programas, era el 2010, fue el bicentenario. Entonces, en el Centro Cultural Borges, negociaciones mediante, conseguimos, por un lado, el apoyo del INADI, ¿sí? Que no puso algo de plata, pero muy simbólica, y la puso después de estar terminado el proyecto. Insisto mucho en, primero, trabajar como primera condición. Si hay plata, no es que estamos renunciando al dinero, pero no es un límite. Pero salió también que el INADI puso plata después. Bien. Le pedimos financiación y apoyo a la Embajada de España y a la Embajada de Suecia. ¿Por qué? Porque se nos ocurrió, entre las cosas que hicimos, uno de los documentales, de uno de los capítulos de la serie, tiene un documental mudo, filmado en 1910, de una expedición sueca a territorio chaqueño. Bueno, esa película, que es increíble, es espectacular, los viajeros eran suecos, me contacté para pedir los derechos, pero en realidad lo íbamos a usar de toda manera, con la secreta intención de conseguir guita, con el Museo de Gotemburgo en Suecia. Y le sacamos plata. Entonces, con ese dinero, con la Embajada de España, con el apoyo del CELS,
con el apoyo de SERPAJ, el Servicio Permanente de Paz y Justicia. Le metí una palabra ahí impresionante en el medio, no den bola, pero es SERPAJ. O sea, en definitiva, todos nuestros proyectos buscan terceras instituciones que después nos ayuden. Cuando teníamos todo ese paquete, le dijimos al Centro Cultural Borges, que en aquel momento estaba muy en boga porque estaba relativamente recién abierto, le dijimos, tenemos para vos la muestra del Bicentenario. Y efectivamente, gratis, algo que vale mucho, nos dieron la sala principal, hicimos una mega muestra de fotografías que tenía como clara intención no el regodeo fotográfico, sino la presentación de una realidad. O sea que eran fotografías con textos explicativos que presentaban las comunidades, algo así como el ciclo documental en fotografías. Y ahí se armó un ciclo de charlas donde vino Pérez Esquivel, donde vino la gente del SERPAJ, donde vino gente de la comunidad del Apacho Mocho, y esto responde también, Agustina, a lo que vos preguntabas, o sea, vino Miranda para quejarse por la industria petrolera, vino John Palmer para quejarse por la detención de Catú. Entonces armamos 3 días de charlas con filosofía y letras haciendo caminatas adentro del salón para trabajar el tema de antropología y fotografía. Se hicieron clases presenciales de antropología en el Centro Cultural Borges. Eso derivó después que el Ambrosetti, el Museo Etnográfico, utilizara el material para después hacer una muestra de antropología y cine. En definitiva, cosimos todos los contenidos en un solo espacio. Se armó el ciclo de cine, obviamente, en el Borges. Entonces, ¿por qué yo quería hablar de esta experiencia? Porque cuanto más vas cosiendo con terceras instituciones o vas tentando a terceros, más fuerza y más simple se te hace la difusión. O sea, yo soy un pibe que nació en Bragado. Mi viejo es bancario y mi vieja ama de casa. Mi espalda era un Ford Sierra que tenía mi viejo, que ya no está más. O sea, no vengo de una familia de dinero. En definitiva, mi único patrimonio es las ganas de hacer. Después sí, yo pude profesionalmente avanzar y hacer un montón de cosas, pero no perdí eso de la gente común, que es creer en lo propio y ponerlo por delante de todo. No quiero que suene ingenuo, estoy siendo bastante práctico, o sea, sacamos plata, logramos pagar nuestro trabajo y logramos filmar. El etnógrafo es un vía digital, no es ni un segunda vía ni un primera vía, es un vía digital, es el aporte más chico que tiene, o tenía en ese momento, el Inca para hacer una película. Fuimos el documental más visto de ese año. Ese documental ganó en Biarritz. Ese documental me llevó a mí ratón al Festival de Londres. Me llevó a Washington. Y de paso Cañazo, como estaba todo tan bien atado, me llevó a mí como fotógrafo años después al encuentro de fotografía y antropología en el British Museum, organizado por la Real Academia Antropológica de Inglaterra. En definitiva, es una estrategia, es una lógica, o sea, no es algo menor, es algo a tener en cuenta. Cuando uno hace algo, tiene que tener previsto, antes de empezar, qué va a hacer con eso que va a producir. Entonces, la experiencia de pueblos originarios se continúa en el medio con la pasarela, para una prueba de equipos, y en un largo documental como El Etnógrafo, que tuvo gran repercusión y que volvió a Tartagal como volvieron las series de pueblos originarios, y los estrenamos ahí, y contó con el beneplácito de la comunidad. Logramos que, y eso fue bastante visto, o sea, todo lo que está en la película fue como, no consensuado, porque cuando uno edita una película no hace un consenso con esa gente que filma, pues si no, no habría libertad en el relato. Pero sí nos pasamos largas horas de discusión sobre qué cosas poner y qué no poner, y qué nivel de exposición o qué tan expuestos dejábamos a la población con aquello que contábamos. Desde el punto de vista de la producción, la película, nos gastamos el dinero del vía digital en el segundo viaje. Y no estaba la película terminada, porque el etnógrafo, nosotros lo que queríamos era filmar un juicio. Teníamos un caso, ¿no? Un caso legal, judicial, y era muy simple. Para nosotros era
Y entonces ahí va otra cosa interesante que lo retomo con lo que antes dije. Cuando uno está produciendo, es más fácil seguir produciendo que frenar y volver a arrancar. Mientras nosotros hicimos pueblos originarios, escribimos la carpeta del etnógrafo. Estábamos ahí con todos los contactos, eran los mismos contactos. Era un tema lateral, lo teníamos ahí a Palmer, dando vuelta, le afanábamos picada, le íbamos a chupar vino a la noche, los molestábamos, pero también íbamos diciendo, che, este chabón es para hacer una peli. Entonces, estábamos haciendo la preproducción de lo que iba a venir. Tenés fresco todos los contactos. De pueblos originarios tenemos por lo menos 3 o 4 proyectos potenciales de documental. Elegimos uno, que fue el etnógrafo. Teníamos un proyecto Pilagá en el Bañado de la Estrella. O sea, teníamos un montón de proyectos dando vuelta. Teníamos la pata de los criollos, o sea, la población criolla en esa zona que es fascinante. Entonces es muy interesante tener presente esos vínculos. Bien, el juicio nunca llegó, porque faltaban los jueces no querían ir porque los íbamos a filmar. Entonces no podíamos cerrar la peli. Bueno, apareció mecenazgo. Y entonces ahora empiezan a aparecer otros elementos y cierro un poco el círculo con todos los otros proyectos que hemos mencionado. ¿Qué es? Para financiar un proyecto hay múltiples caminos. Y no hay que cerrarse y hay que animarse. Con Ulises, cuando volvimos de ese segundo viaje del etnógrafo, miramos lo que teníamos y dijimos, bueno, cerrarlo podemos cerrar, porque de alguna manera se puede hacer, digamos. Entonces, desde el punto de vista de financiación, con Ulises nos habíamos gastado toda la plata, y justamente la idea ¿cuál era? Era no renunciar al proyecto original, que era hacer la peli que nosotros queríamos, esa que nos conformase. Bueno, eran los primeros años de mecenazgo, fue el segundo llamado de mecenazgo y nos presentamos. Entonces, en definitiva, la búsqueda de financiación es otra pata y en la que también hay que ser bastante creativos y moverse. Siempre hay alguien interesado. Cuando nos presentamos a mecenazgo, recuerdo que nuestro proyecto tenía ya, justamente por haberlo hecho, un montón de avales. No es que pedíamos nosotros que queríamos hacer una película. No, teníamos cartas de todo el mundo. Todo el mundo quería que salga esa película. En definitiva, todo eso ayuda y complementa. Es como un trabajo en paralelo, tanto para una asociación civil como para cualquier producción, me parece. Buscar la compañía y ofrecerse, creo que es una buena estrategia, de entrada sin nada a cambio. Lo pienso en un municipio, lo pienso en un espacio, yo miraría cuáles son las instituciones que me pueden ayudar económicamente porque tienen el dinero y cuáles son las instituciones que me pueden acompañar porque tienen la legitimidad. Buscaría esas dos y trataría de sumarlas al proyecto. No importa si es mucho o poco, si aporta en este primer proyecto o en el que le sigue. En el caso de mecenazgo, nosotros cuando fuimos a pedir, ya Pérez Esquivel había venido a charlar gratis con nosotros. La abogada del CELS, que era la tercera del CELS en ese momento, vino a charlar con nosotros. Nos pagaron los pasajes otras instituciones para que podamos traer a los encabezantes, no voy a decir caciques porque no le gustaría a Palmer, a los encabezantes de las comunidades. O sea que los recursos, cuando vos estás muy lanzado, finalmente aparecen. Y en este contexto, creo que más todavía. Los recursos escasean, entonces calculo que el que tiene que poner plata está mirando a cuentagotas dónde la va a poner. Entonces, haber trabado o empezar a trabar relación con esas instituciones me parece vital, ya sea para hacer teatro, para hacer cine, para publicar, para lo que sea. Voy a poner como ejemplo, quizás no debería, pero cuando justamente Javier me preguntó, Javier Campo, por el libro de Prelorán, mi respuesta fue sí, y justamente no había dinero. ¿Y la apuesta cuál es? Es que yo puedo diseñar, puedo coordinar la imprenta, puedo mandar a corregir, puedo hacer un montón de cosas. Finalmente el libro se va a hacer. Lo importante es tirarse de cabeza, convencido de aquello que queremos, que necesitamos. Entonces, el paso que daría es contarles un poco cómo financiamos nosotros nuestros proyectos. Antes quería sí, comentarte leerte un comentario que hizo Claudia dale. Esperanza,
a quien particularmente agradezco porque fue quien me hizo el contacto en principio con vos. Y ella, hablando de vinculaciones, recuerda que la muestra de fotos de pueblos originarios fue la que Sí, hizo para el Festival de Cine y estuvo en el Centro Cultural Universitario de nuestra ciudad. tal cual, tal cual. Incluso fue la muestra y creo que fue el etnógrafo también. Y no sé si en distintos momentos. O sea que Tandil para mí es un lugar donde he concurrido por distintos motivos. Y Javier Y recuerda que le salió una beca del Fondo Nacional de las Artes, digo, hablando de esta expansión tal institucional de cual, proyectos en la tal medida del cual, movimiento. tal cual. Es que en realidad hay que juntar los ánimos. O sea, alguien, digamos, ¿cuál es nuestra perspectiva? No sé cómo lo pudo haber visto Javier, pero yo lo que vi, lo digo en Javier como en las colecciones, como en la colección etnográfica, que ya lleva publicado 10 libros, son investigadores en general del CONICET. Es gente que dedica su vida a investigar algo. Cualquiera de estos trabajos tiene por lo menos 2 o 3 años de apasionamiento por un tema. Después dar con una editorial que no te quiere publicar es un bajón. Me parece, casi te diría, es muy triste. Entonces, si nosotros tenemos algo para poner y la contraparte tiene lo más importante, que es el contenido, porque lo que nosotros hacemos lo hace cualquiera. O sea, el expertise de diseñar, de filmar, es un expertise técnico. En cambio, estoy hablando en cuando uno produce para otro, ¿no? Cuando presta un servicio, no la cosa más autoral, si se quiere. Pero en este caso, el tema era el contenido. Entonces, está bueno sumarse porque aparece lo otro, porque ya somos dos instituciones, o una persona y institución la que está buscando. Entonces, mecenazgo es una puerta, Fondo Nacional de las Artes es una puerta, Fondo Metropolitano de las Artes, en el caso de la ciudad, es una puerta. Usted me va a decir, bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene muchas más patas donde pedir dinero que el resto del país. Es verdad, es verdad. Sin embargo, no es un límite, porque también vos podés tener un productor en capital que lo presente como propio. En definitiva, Pablo, sí, no, con respecto al libro, ya que comentaste sobre eso, yo puedo decir también que en mi experiencia he podido publicar no solo este, sino otros libros, porque me han salido subsidios, y la investigación para este libro, que tuve que ir a un archivo en Estados Unidos a buscar las cosas del Prelorán, también lo tuve por un proyecto agencia que me salió. Y luego la publicación con lo del Fondo Nacional de las Artes. O sea, naturalmente tiene que haber no solo esa asociación, sino también al mismo tiempo una búsqueda por fuera en la que naturalmente tenemos que estar. Porque no es cuestión de hacer la investigación y listo, porque si no la dejamos en un archivo en la computadora, ¿no? Bueno, nosotros tenemos como idea que los únicos proyectos que sirven son los que existen. La cosa que no se termina, por eso nosotros también somos bastante insistentes en que se empiece y termina con una fecha. Para nosotros presentar proyectos es trabajo, es tanto trabajo como, cuando digo presentar proyectos, como te pudo haber pasado a vos presentarte en el Fondo Nacional de las Artes, o bueno, previamente presentarte en una agencia de cooperación para que te acompañen en la búsqueda. En definitiva, el primer secreto es la voluntad para llevar adelante el proyecto que uno tiene. Bocas, como decía, bocas de posibilidades de financiación, hay muchas. Las hay internacionales, las hay de agencias de cooperación, las hay de embajadas, hay sitios que facilitan eso. Por ejemplo, hay un sitio muy viejo que se llama Recursos Culturales que publica prácticamente a diario todas las convocatorias disponibles. En definitiva, y al revés, si por ejemplo estamos hablando que es algo que a nosotros nos enriquece y que creo que la transversalidad ayuda. Por ejemplo, así como vos pediste o vos trabajaste sobre un fondo de agencia o después te presentaste al Fondo Nacional de las Artes, nosotros hacemos eso mismo con otros proyectos dentro de la asociación civil. Quiere decir que nos asociamos con instituciones que pueden pedir dinero si somos nosotros los que no podemos, con personas físicas que pueden pedir dinero si no somos nosotros los que podemos. En definitiva, no nos amilanamos ante la ausencia de,
buscamos la manera, y si no somos otros, es otro, y si es otro hay que ceder, cedemos, porque lo que queremos es hacer. Como yo tuve un tránsito por la publicidad, y ya me pegué muchas veces la cabeza contra la pared en diciendo, che, pero esta idea era mía, hijo de puta, ¿por qué la presentás vos? Bueno, algo que es tan usual en el mundo de la publicidad, que te afanan las ideas, muy rápidamente llegué a la conclusión que el mundo de lo posible es realmente atractivo cuando se vuelve tangible. Entonces, si yo tengo una compañía de teatro, si yo tengo una productora de cine, si yo tengo un grupo de lectura, realmente se constituye como tal cuando haces la actividad por la cual te reuniste. Y si entonces es necesario para eso dedicarle mucho tiempo a la consecución de recursos, a la redacción de proyectos, a generar una estructura que te permita llevarlo adelante, bueno, lo tenés que hacer, porque si no, es una pata fundamental que te está faltando. Generalmente, sobre todo, bueno, en las carreras artísticas y en las sociales también, hay una gran tendencia a descansarse en el auxilio automático y milagroso de una tercera institución que te va a salvar. Creo que lo que tenemos por delante, en el tiempo, por contexto y por coyuntura, es una exigencia de creatividad en las maneras y en el esfuerzo. No creo que sea un buen consejo no hacer nada hasta que claree, porque puede pasar mucho tiempo, digamos. Creo que un buen consejo es tomar cartas en el asunto y trabajar para eso. En el caso, bueno, después hay otros temas que tienen que ver cómo convencemos a áreas de Estado y a instituciones para que crean en nuestros proyectos. Muy simple, yo les diría, copien todo lo que hace Rumbo Sur en Tandil, pero róbenlo, no le pidan ayuda a Rumbo Sur. Por ejemplo, hacer historia oral en Tandil, lo veo absolutamente posible. Hacer videos o cortos documentales que cuenten sobre los primeros vecinos, las primeras empresas, y cuando empiecen con eso van a encontrar entusiastas. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que ve en la valoración de su institución o de su lugar algo que quiere llevar adelante. Para nosotros es una experiencia bastante real y no es una idea, es algo que nosotros hemos llevado a cabo. Nosotros cuando nos ponemos a hacer algo aparecen después los interesados. Yo creo que muchos deben soñar con que Cagnoli, además de Salamines, nos ponga dinero en una película, pero quizás haya algo que lo tiente por intereses comunes. Di un ejemplo no por Cagnoli, sino como un ejemplo de lo que ustedes conocerán de su propia comunidad. En cualquier comunidad, vuelvo sobre lo mismo, hay instituciones y hay empresas que tienen en algún sentido los mismos intereses. El tema es ver cómo te acercás y cómo los tentás para que te ayuden. Y en el caso del Estado creo que pasa un poco lo mismo. Es cómo tentás al Estado para que te acompañe en algo que va a tener repercusión y va a tener llegada. En algo que va a ser representativo, en algo que va a tener gancho. Y la verdad es que muchas de esas cosas acontecen cuando vos trabajaste antes o cuando vos desarrollaste antes. Nosotros lo vemos bastante, por ejemplo, hemos participado acompañando evaluación de proyectos y hay espectaculares ideas resueltas en 4 páginas. Bueno, no quiere decir que la síntesis sea algo malo, pero también hay veces lo que muestra es que hay un montón de factibilidades que no se estudiaron. Es cuando en un proyecto prevalece el ego de la buena idea, pero no la factibilidad de la realización, ese proyecto está manco, digamos, no, le falta algo. Creo que algo que nosotros valoramos de nuestra asociación civil a lo largo de este tiempo es que justamente casi que entendemos que la parte divertida de lo que queremos hacer siempre está viva, siempre queremos hacer. Y le ponemos particular atención a toda la pelusa. Bueno, Pablo, ahí hay una compañera que quiere hacerte una pregunta, Janina Jensen.
Les cedo Hola, el- buenas tardes. Disculpe que no puedo activar la cámara. Pablo, primero te quería agradecer por la posibilidad de compartir esta información que considero valiosa. Y después te quería comentar que desde la experiencia que tengo yo como productora independiente, eh, es consultarte en realidad qué sucede cuando empieza obviamente, gestarse la idea se manifiesta y se continúa trabajando sobre esa idea y finalmente se plasma. Pero nos ha pasado en algunas oportunidades de acercarnos a la sociedad, por citar un ejemplo más fehaciente, hace unos años un barrio local de acá de Tandil, que se llama Villa Italia, cumplió 100 años. Entonces nosotros queríamos festejar junto con ellos esta celebración que tenía el barrio por sus 100 años. Fuimos, hicimos un conteo de la cantidad de locales que tiene la calle principal, que se llama Quintana, y contabilizamos que más o menos tenía también 100 locales. Entonces fuimos local por local, haciéndoles la propuesta que teníamos la idea de por sus 100 años hacer una página web donde figuraran cada uno de esos locales pertenecientes a la villa, con una foto de su fachada y que cuando el usuario ingresara, presionara esa fachada y se brindaran los datos que el local quisiera brindar. En el principio la idea encantó, a ellos les gustó mucho, la página tenía como dos secciones, una que era esta parte comercial y la otra que era como histórica, donde se contaba la historia de la villa y demás, pero nos pasó que una vez que nosotros hicimos, bueno, toda esta investigación, salió la página y fuimos a hacer, digamos, todo el trabajo ya de post, digamos, como que sentimos que dentro de lo que fue el barrio no hubo como este acompañamiento o esta, como comentabas vos en un principio, difusión por parte, digamos, de este grupo heterogéneo de personas. Entonces te quería preguntar, tal vez ustedes desde su experiencia, ¿cómo han manejado eso, no? El interés, la participación, si saben o tienen alguna técnica como para mantener un poco el interés de esa comunidad o ese grupo de personas. Bueno, era comentarte esa consulta. Gracias. Bueno, el abordaje que hicieron está buenísimo, me parece súper inteligente, me parece no sé cómo habrá resultado, cuál es el resultado final, pero siempre es una buena estrategia disociar tu pata comercial de tu pata artística. Me da la sensación que lograron satisfacción de las instituciones en la web y lograron poner seguramente en lo documental o en el registro lo que querían. En cuanto a la repercusión de la gente, bueno, esto no es una ciencia cierta, calculo que deben haber hecho todo muy bien, así que es parte de lo posible que no genere repercusión. Sí es real que, o sea, ¿por qué te digo esto? Porque, digamos, nada, es parte de lo posible, esa es la verdad. Vos, una vuelta entrevisté a China Zorrilla por nada que ver, por un documental sobre la comparsita. Y entonces le digo, pero ¿por qué pegó tanto la comparsita? Me dice, pero escúchame, pibe, si alguien supiese cómo se hace un éxito, dice, yo he tenido obras de teatro que estaba con los mejores actores y la tuvimos que bajar a la semana. Bueno, esto es lo mismo. Vos hiciste un proyecto que decís, che, es una pieza comunicacional para un barrio. ¿Quién fue a filmar ese barrio? Nunca se hizo nada. Son todos protagonistas, es increíble la posibilidad de ver a la gente en pantalla. Bueno, entonces, en definitiva, lo primero es, che, está buenísimo replicarlo en otro barrio, ya, y hacer una serie. Y segundo, sí es verdad que para que las cosas tengan arraigo te tenés que vincular con las instituciones del barrio. ¿Quiénes son las instituciones del barrio? Las instituciones legales y las instituciones humanas. Por ejemplo, un barrio tiene siempre un personaje. Un barrio siempre tiene un vecino. Un barrio siempre tiene alguien que nuclea, que representa, desde el cariño, desde el afecto. Entonces, si yo replicaría eso en otro barrio, ese barrio ya te quedó buenísimo. Está buenísimo lo que hicieron, es espectacular. Vayan por otro barrio. Pero en el próximo barrio haría un scouting, si se quiere, de instituciones. Las tentaría. Les diría que formen parte. Las sumaría desde algún lugar al rodaje. Desde la logística, desde la facilidad. Les daría un rol. No importa si el rol es real o simbólico. Les daría un rol. Che, ¿sabes qué? A la web va a ir fotos viejas de los vecinos. Necesitamos que los vecinos participen. Léase.
generaría un run run previo. Haría y buscaría una manera de que cuando uno filma, a nosotros nos pasa con los libros de los barrios. Nosotros decimos que hacemos un libro del barrio de La Boca, pero es mentira, porque en el libro ese hay 60 testimonios y La Boca tiene 45.000 habitantes. Entonces, ese recorte caprichoso que siempre tiene el cine y que tiene cualquier pieza comunicacional, siempre es arbitrario, siempre es caprichoso, siempre es incompleto, siempre. Y los resultados también son incompletos y tenés que asimilarlo con alegría. Por eso te digo, en el próximo, usás ese yeite, hacés sentir que son más los que participan. Resolviste perfecto lo de las empresas, es lujo, total. Bueno, armá un área de todo lo que no va al documental va a la web. O generá participación. Pensá que estoy hablando en el aire, no te estoy acompañando en el desarrollo de un proyecto, pero digo, lo que se me ocurre es eso, que cuando hay instituciones participantes y las que convocan son las instituciones, es más fácil, porque no dejás de ser vos en el barrio de Italia convocando. Pero supongamos que no sos vecino, bueno, ya tenés una contra más. Después, habría que ver cómo tentaste a las instituciones para que convoquen. En definitiva, tenés que ceder, la verdad es esa, tenés que pasar el cetro, tenés que pasar el mando, vos sos un medio. Si lo entendés así, vas a ser protagonista. Cuanto más cedes en algún sentido, ¿no? Nunca tenés que conceder en lo que es tu idea y lo que vos querés contar, porque justamente es la parte autoral y es la parte que vos, justamente es tu vocación. Sin embargo, sí tenés que ceder para lograr. Entonces, bueno, repito sobre lo que dije antes, más atrás en la charla. Antes de empezar a producir, hay que pensar cómo vas a lograr la difusión. Y si no te sale, está bárbaro. Es parte de lo posible. O sea, nuestra asociación civil tiene espectaculares fracasos. Y están bárbaros, están buenísimos. Los quiero tanto como los que nos fue bien. ¿Por qué? Porque fueron hechos con la misma intensidad y las mismas ganas. No me gustaría tirarte una papa cuando no hay una papa. O sea, es como, nada, para mí lo hicieron re bien, está buenísimo. Pero te aliento a que siga. En el chat, Pablo, Matías Petrini, que es compañero de la productora de Janina, compartió el link por si, bueno, tanto vos como el resto de los participantes quieren accederlo para ver el proyecto. Janina te agradece y dice que en ese punto, ¿no? de tratar de ver cómo se incluye al barrio en la producción, no se habían detenido, así que te agradece. Y tengo una pregunta más de Ivo Carrera que dice, bueno, muy interesante la charla, Pablo, quería preguntarte, en esta coyuntura de mediación absoluta de la virtualidad y de la incertidumbre sobre cómo será el desarrollo futuro, ¿de qué manera crees que se puede aprovechar esta mediación y qué limitaciones y posibilidades crees que dispone lo virtual? Bueno, no sé cuál es su métier. Pero independientemente de eso, o sea, no sé cuál es el cine. El cine. El audiovisual. El audiovisual, bueno. Primero es siempre asimilar lo dado. Eso es lo que yo creo. Es algo que le decía a Emilia antes de empezar a charlar. Nací en el 69, no elegí el año en que nací. Me toca vivir lo que me tocó vivir. O sea, no elegí nada de lo que pasó, en algún sentido, en el gran contexto, ¿no? Pero sin embargo, mi tiempo es hoy. Y como mi tiempo es hoy, tengo que hacer lo imposible para que valga la pena. La virtualidad ofrece algo muy interesante, que es la baja de costos, en algún sentido. Te lo digo desde una asociación civil. Nosotros siempre producíamos libros. Un libro arrancás pensando en 100.000 pesos. Ya es un límite importante. En cambio, lo audiovisual, porque bajaron los costos, porque hoy casi te diría que en cualquier grupo hay una grabadora Zoom, hay una Canon, hay una cámara, hay un trípode, hay elementos mínimos. Antes pensá que 40 años atrás tener una cámara era una locura. Hoy los fierros, no te digo que sobran, pero están. No te darán la calidad que vos querés. Y te hago un paréntesis de lo anterior. Guido de Paula, que en el rodaje La Pasarela me decía eso no puede filmar, con el etnógrafo ganó el premio a Mejor Fotografía en UNASUR. Era la cámara, la Canon, y ganó la mejor fotografía. En definitiva, esconderse detrás de lo técnico no está bueno cuando hay una buena idea. Y esconderse detrás del dinero o del impedimento tampoco pareciera
que es un buen consejo. Entonces, nosotros hemos ido volcando, no por la pandemia, sino porque cada vez se fue complejizando más los costos de nuestras producciones hacia la virtualidad. Concretamente, empezamos a desarrollar, como asociación civil, no te estoy diciendo en lo cinematográfico, hacia las plataformas. Mencioné Cine Corto, Buenos Aires Historia, Radio Encuentros, Ser Voluntario en Imágenes, Cuento Digital. Nuestras producciones audiovisuales, que los invitaría a verlas, las literarias, son decididamente virtuales. O sea, no buscaron nunca, por más que la red de universidades nacionales está utilizando el material de Rumbo Sur para pasarlo en los canales locales. Xama, por ejemplo, un canal de esa red de San Juan, pasó Letras Emergentes, Nuevas Voces, Sonarc, una serie de 6, qué malo que soy con los nombres, los hago, pero me olvido rápido, porque estoy pensando en lo que sigue, una de música clásica, bueno, pasó todo al aire, eso que no fue necesariamente pensado para que aparezca en el lugar, fue pensado para web, porque los costos eran para web. Entonces, hoy, antes de empezar la charla con ustedes, vi un post, de gente de música clásica, justamente que tenían una charla de cómo hacer buenas grabaciones de audio online. Quiere decir que la disponibilidad está. Nadie te va a criticar el recurso tecnológico si lo que haces es bueno. Si vos hoy haces el documental de los barrios con una camarita y cada uno se filma, va a salir genial. O sea, pensá qué hiciste, qué mostraste en ese documental del barrio Italia, que no podrías hacer con gente autofilmándose frente a una computadora. En definitiva, tenés que aceptar el reto. Creo que la virtualidad agrega eso. Siempre se habló de la democratización, cosa con la que yo estuve bastante en contra porque estamos todos concentrados en 20 sitios. O sea que la democracia de la web es idéntica que la democracia en la que vive el mundo. El que tiene más poder lleva el curso del río, el caudal por donde quiere, y sí, siempre hay un pequeño riacho que va para un otro lado. Pero es interesante que lo que sí está democratizado es el acceso a los medios tecnológicos. Y yo creo que los desafíos para la creación son los mismos que hace 500 años. O sea, es cómo mediás lo que está en tu cabeza con eso que querés hacer. Lo que cambian son las herramientas. Bueno, estamos ya próximos a cumplir las 2 horas pautadas. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más o alguna pregunta. Cristina Carone dice: hola, muchas gracias por este espacio, soy de teatro, especialmente interesada en el trabajo en comunidades en riesgo, y quisiera una estampa sobre la experiencia de trabajo con gente en situación de calle, trabajo con niños en situación emergente. Bueno, el teatro tiene mucho que ofrecer ahí, en los espacios de margen. Te recomendaría te busques a Ricardo Talento, a Demar Bianchi, gente vinculada al teatro comunitario, que es gente que devino del teatro justamente en espacios vulnerables. Nada, es toda una larga historia sobre teatro que calculo que conocerán, pero que hace un vínculo directo a lo que estás preguntando. En el caso concreto de la situación de calle, son muchos los hogares que tienen un espacio de teatro. ¿Por qué? Porque el teatro permite la ficción, y la ficción es la proyección de uno mismo, ¿sí? La ficción es un espacio que no tiene límite, la ficción es lo que yo quiero imaginar. Y el teatro dota de posibilidades a alguien que tiene el impedimento material o humano. Cuando vos estás en situación de calle, el problema no es el hábitat, el problema no es el techo, el problema es la autoestima. Llega a situación de calle alguien que rompió los lazos sociales, no alguien que no tiene techo. Cualquiera de ustedes funde, pero tiene 50 amigos que lo esperan en la casa para comer y dormir, y estará un mes en cada casa. La experiencia de situación de calle lo que deja clarísimo que no se trata de un tema de techo, es un tema vincular. Y quien tiene roto los vínculos, tiene roto la autoestima. Y quien tiene roto la autoestima, tiene la imposibilidad de proyectarse y pensarse. El teatro es vital. El teatro es una herramienta perfecta.
es una herramienta gregaria que genera paridad. Cuando vos haces una obra de teatro, estás a la par de otro. Seguramente te sientas más o menos que el que es protagonista, que no es el protagonista, sin embargo el resultado es un resultado conjunto. En ese libro, Gente de Teatro, las experiencias de teatro comunitario son súper ricas. Muchas de ellas transcurren o en villas, o en barrios carenciados, o gente que justamente encuentra en esa posibilidad de expresarse una posibilidad de superación, una posibilidad de ser mejor y de sentirse mejor. Así que como herramienta me parece fabulosa, y como pasión y como vocación admirable. Bueno, te agradece, Cristina. ¿Alguien más quiere comentar algo o decir, preguntar? Ha sido sumamente abundante la charla. Creo que a varios que estamos pensando un poco la situación cultural y artística en la ciudad desde distintas pertenencias, ¿no? Porque algunos son, digamos, institucionales, otras por fuera. Bueno, a mí me despertó muchísimas cosas para pensar. Así que te agradezco un montón tu generosidad en compartir tus experiencias, tu expertise. No sé si alguien más quiere sumar algo. Bien, yo agregaría que Rumbo Sur está abierto, todos los proyectos son bienvenidos y toda nuestra experiencia es reutilizable. No nos molesta en nada que repliquen lo que hacemos y le pongan su nombre y no nos citen. Así que entendemos que si podemos dar una mano, cuenten con nosotros. Obviamente tenemos nuestras imposibilidades temporales, más que nada más que por mi paternidad y mi ocupación laboral que otra cosa, pero mis ganas están. Así que vía web se pueden contactar o pueden pedirle el teléfono a Emilia y se contactan conmigo. Básicamente es que si hay un proyecto hay que hacerlo. Es un poco la idea, espero que les quede esa sensación de la charla. Y se trata de buscar caminos para lograrlo, pero bueno, eso. Así que bueno, buenísimo, gracias por el espacio. Gracias a vos, Pablo. Gracias a todos y a todas los que asistieron y participaron. Así que bueno, nos encontramos en alguna otra oportunidad con algún proyecto, ojalá. Dale, Bueno, buenísimo. gracias. Chau, Gracias, chau. Pablo. Gracias a todos. Chau, Javier, abrazo. Gracias, Chau, muchas chau. gracias. Saludos a todos. Un abrazo. Chau, chau.